¿Sí se ve y sí me escuchan? Sí, bro. Va, de acuerdo. Bueno, pues hoy ya para concluir lo que corresponde al sistema respiratorio, vamos a hablar acerca de los volúmenes y capacidades pulmonares. Nosotros cuando hablamos del proceso de ventilación pulmonar, pues lo que nos interesó para que se diera ese intercambio del aire de adentro con el de afuera y viceversa, solo hablamos de las presiones que cambian, ¿ok? Ya sea que disminuyen o aumenten dependiendo el momento de la ventilación pulmonar. Pero jamás hemos hablado de cuánto aire entra y cuánto sale, ¿ok? Entonces a esto nos vamos a referir en cuanto a los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares, o sea, la cantidad de aire que entra y sale, intercambiados durante la ventilación. Acuérdense que la ventilación comprende el proceso de inspiración y de expiración, ¿ok? Se van a medir con un aparatito como este. Este aparatito se llama espirómetro y el estudio que nosotros le mandamos a hacer a nuestro paciente para comprobar sus volúmenes que vamos a ver más adelante se llama espirometría, ¿ok? Así, espirómetro o espirometría, dependiendo sea el caso. ¿Okay? El aparato este es el espirómetro y el estudio se llama espirometría, ¿ok? Es muy sencillo de hacerlo. Tú pones a tu paciente eh, a soplar de esta boquilla. Eh, ya veremos qué queremos comprobar ahorita que veamos cada uno de los volúmenes y capacidades. Entonces, pues dependiendo de la cantidad que suba, estas bolitas van a subir. ¿Ok? Obviamente este aparatito está graduado, entonces cada rayita nos va a marcar el volumen de aire que existe después de que le sopló nuestro paciente. También al momento de la expiración vamos a medir los volúmenes que hay. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con un primer volumen, y en reposo, un adulto sano efectúa en promedio 12 respiraciones por minuto. ¿Ok? Eso es nuestra frecuencia respiratoria en promedio normal. ¿Ok? Y con cada inspiración y expiración se movilizan 500 mililitros de aire hacia el interior y 500 mililitros hacia el exterior de los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada ventilación, en cada respiración, van a salir 500 mililitros de aire en expiración y van a entrar 500 mililitros de aire en la inspiración. ¿Ok? Entonces, la cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio se va a denominar volumen corriente. ¿Ok? Lo abreviamos BC. Este volumen corriente ya dijimos que va a equivaler a 500 mililitros, ¿ok? Entonces, normalmente en un adulto sano que efectúa en promedio 12 respiraciones por minuto, vamos a meter 500 mililitros de aire y vamos a sacar 500 mililitros de aire, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro volumen corriente, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de otro concepto que se llama ventilación minuto o BM, ¿ok? La ventilación minuto es el volumen total de aire inspirado y expirado por un minuto. Y esto pues lo vamos a calcular multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ¿ok? Si nuestro volumen corriente es de 500 mililitros y nuestra frecuencia respiratoria es de 12 respiraciones por minuto, pues la operación va a ser sencilla. Tenemos que la ventilación minuto promedio de una persona sana adulta es de 12 respiraciones por minuto. Ahí, por 500 mililitros por respiración
nos da un igual de 6 litros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo por minuto, bueno, más bien nuestro sistema respiratorio por minuto va a estar sacando 6 litros y metiendo 6 litros de aire. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a repetir esta primera diapositiva para recordar que el volumen corriente es lo que por cada respiración, acuérdense que cada respiración consta de una inspiración y de una expiración, ¿ok? En cada respiración vamos a meter y sacar 500 mililitros de aire, ¿ok? La ventilación minuto es el resultado de la multiplicación de nuestra frecuencia respiratoria por nuestro volumen corriente, ¿ok? Quiere decir que por cada minuto nuestro cuerpo está metiéndose 6 litros de aire más sí, perdón, me fui. Estás metiendo 6 litros de aire al momento de la inspiración y sacando 6 litros de aire al momento de la expiración, obviamente por minuto, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Y se entendieron estos dos primeros conceptos? ¿Dudas? No, profesor. ¿No? No, prof. Bueno. El volumen corriente, que acuérdense vale 500 mililitros, el volumen corriente va a variar en gran medida de una persona a otra. Y en la misma persona. De hecho, en distintas oportunidades. No es el mismo volumen de aire que entra corriendo, que entra saltando, que entra en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el volumen corriente va a ser muy diferente de acuerdo a las circunstancias de nuestro paciente. ¿Ok? Y bueno, en un adulto típico, el volumen corriente. Otro color. En un adulto típico normal, el volumen corriente, solo el 70%, solo el 70% de ese volumen corriente, que son 350 mililitros, solo el 70% de ese volumen corriente va a alcanzar en forma efectiva la zona respiratoria del aparato respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que solo el 70% de los 500 mililitros va a llegar hasta los bronquios respiratorios, hasta los conductos alveolares, hasta los sacos alveolares y los alveolos. ¿Ok? Y obviamente va a participar en la respiración externa. El otro 30%, que son 150 mililitros, va a permanecer en las vías aéreas de conducción. Las vías aéreas de conducción son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. ¿Ok? Entonces, 70% va a participar en el intercambio gaseoso. O sea, este aire que entra, estos 500 mililitros que entran, solo 350 van a llegar hasta los alvéolos y por lo tanto se van a oxigenar sangre, ¿ok? Este 30% o 150 mililitros se van a quedar en las vías aéreas de conducción, ¿ok? Vías aéreas de conducción. Y las vías aéreas de conducción va a ser la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, los bronquiolos terminales, ¿ok? Bueno, aquí vamos a tener un detalle, o bueno, un término fisiológico. Entonces vamos a abreviar esto. Vías aéreas de conducción, ¿de acuerdo? Que es donde se queda el 30% del volumen corriente. En conjunto, las vías aéreas de conducción con aire que no participe en intercambio gaseoso se le va a llamar espacio muerto anatómico, ¿ok? Se le va a llamar espacio muerto anatómico, ¿ok? Entonces,
a las vías de conducción que van a tener aire que no participan en intercambio gaseoso, ya hablamos de cuáles son: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Se le va a llamar espacio muerto anatómico, ¿ok? Y donde hay intercambio gaseoso, le vamos a llamar espacio muerto fisiológico, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno. Vamos a hablar de otra frecuencia que se llama frecuencia ventilatoria alveolar. ¿Qué es esto? Es el volumen de aire por minuto que llega en realidad a la zona respiratoria que estamos hablando, o sea, a los alveolos. ¿Ok? Ahora bien, en el ejemplo mencionado, quedamos que en el volumen real que llega a los alveolos y se convierte, participa en el intercambio gaseoso es de 350 mililitros. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Va a ser frecuencia ventilatoria alveolar igual a los 350 mililitros por respiración. Y si tenemos una frecuencia de 12 respiraciones por minuto, pues nos va a dar un volumen total de 4200 mililitros por minuto. O sea que por minuto, solo 4200 mililitros de aire va a llegar hasta los alveolos, ¿ok? Eso es muy diferente a la ventilación minuto, porque entran y salen 6 litros, pero acuérdense que solo 70% llega a los alveolos y 30% se queda en el espacio muerto anatómico, ¿ok? Entonces, ese 70% que sí participa en el intercambio gaseoso nos va a determinar la frecuencia ventilatoria alveolar, o sea, el aire que llega realmente al alveolo, ¿ok? Y son los 350 mililitros por cada respiración que se queda en el espacio muerto fisiológico. Por 12 respiraciones que tenemos en un minuto, nos da un volumen de 4200 mililitros por minuto, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Itzel, dudas? No, profesor. Bueno. Vamos a tener otros volúmenes pulmonares que se definen en relación con la ventilación forzada. Acuérdense que hay inspiración forzada y expiración forzada. Es jalar aire de más, sacar aire de más. ¿Ok? En general, estos volúmenes son mayores en los hombres, en los individuos altos y en los adultos jóvenes. ¿Ok? Y estos volúmenes pulmonares también van a ser menores en mujeres, en los individuos de baja estatura y en las personas mayores, ¿ok? Hay algunos trastornos que pueden diagnosticarse mediante la comparación entre los valores reales y los estimados por el sexo del paciente, su altura y su edad. Los valores que vamos a ver a continuación, pues son valores que son estimados para una persona sana, adulta, de acuerdo a su edad, su estatura y a su género, ¿ok? Estos volúmenes se van a seguir determinando con el espirómetro, ¿ok? Todo esto que ya vimos, más lo que vamos a seguir viendo, se sigue determinando con el espirómetro, ¿ok? Entonces comenzamos con el primero, que es el volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Voy a borrar todo esto, porque al final de cuentas, pues ahí después van en el video, pueden tomar sus anotaciones. Y de todos modos les voy a mandar el resumen, donde viene esto. Bueno, al momento de realizar una inspiración muy profunda, o sea, meter aire de más,
es posible inspirar mucho más que los 500 mililitros, que los 500 mililitros, acuérdense, representa el volumen corriente. ¿Ok? Entonces, si realizamos una inspiración muy profunda, podemos inspirar más de esos 500 mililitros. ¿Ok? Este aire inspirado adicional se va a llamar volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Y este volumen de reserva inspiratorio va alrededor de 3100 mililitros en hombres y 1900 mililitros en mujeres. ¿Ok? Puede respirarse aún más aire si antes de la inspiración realizamos una inspiración forzada. O sea, hacemos esto. Expiré y vuelvo a inspirar profundamente. ¿Ok? Esto nos va a dar estos volúmenes. El hecho de inspirar fuerte después, antes de inspirar aún más fuerte, ¿ok? Entonces primero realizamos una expiración forzada y después ya inspiramos forzadamente, ¿ok? Y vamos a tener estos volúmenes adicionales, que pues vean la diferencia de un volumen corriente de 500 mililitros, nos damos a 3100 mililitros en hombres, a 1900 mililitros en mujeres, ¿ok? Ahora bien, si se inspira normalmente, o sea, estamos respirando normalmente, y luego se expira con la mayor intensidad posible, se puede eliminar una cantidad mucho mayor de aire que los 500 mililitros del volumen corriente. O sea, si estamos inspirando normalmente, estamos metiendo aire de una manera normal, no forzada, y después expiramos con toda nuestra fuerza, podemos sacar una cantidad mayor de aire que los 500 mililitros del volumen corriente. Este volumen se va a llamar volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Y ese volumen de reserva expiratorio va a andar en los 1200 mililitros en hombres y los 700 mililitros en mujeres. ¿Ok? Entonces, si hacemos primero una inspiración normal y después expiramos forzadamente, vamos a poder tener estos volúmenes. O sea, el volumen de más que nosotros podemos sacar, que podemos meter. Este es meter. Acuérdense que inspiratorio es meter y expiratorio es sacar aire, ¿ok? Entonces, en una inspiración forzada, más allá de los 500 mililitros del volumen corriente, los hombres podemos meter 3100 mililitros y las mujeres 1900 mililitros. Ahora después, en una expiración forzada, o sea, sacar todo el aire con nuestra fuerza, los hombres podemos sacar 1200 mililitros y las mujeres 700 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a ver otro volumen y le vamos a llamar FEP 1.0. ¿Ok? Así lo vamos a abreviar. Que significa volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Ok? Y este FEP 1.0 o volumen expiratorio forzado en un segundo es el volumen de aire que un paciente puede expirar en un segundo con un esfuerzo máximo. ¿Ok? Y esto va a ser precedido de una inspiración máxima.
Los valores son muy variables. Aquí sí ya entra un especialista, un neumólogo por lo regular, a diagnosticar los valores normales de un FEP. Pero ese es, pues, es fácil verlo, pero es fácil determinar qué tan normal es. Tú pones a tu paciente en el espirómetro a soplar lo más que pueda en una sola expiración, o sea, un segundo, e inmediatamente le pides que inspire máximamente, o sea, que jale aire, ¿de acuerdo? Y el humor lo va a medir, obviamente, pues nosotros, a ver si consigo uno, podríamos, medirlo en las rayitas que se ven en ese plástico, cuál fue el volumen que tuvo en un minuto, pero, ¿qué podemos diagnosticar con el FEP o el volumen respiratorio forzado en un minuto? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC, ¿vale? En el EPOC va a disminuir en forma muy, muy abrupta el FEP. Va a ser poco el aire en cuanto a volumen que van a poder sacar y mucho menos el que van a poder meter. Y se ve demasiado... si les prometo buscar videos, pero si comparas una persona sana con una persona con EPOC, se ve abismalmente la diferencia entre la cantidad de aire que pueden sacar y meter en un segundo, ¿ok? O sea, su volumen respiratorio forzado en un segundo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, va a haber un volumen que no se puede medir con el espirómetro, ¿ok? Y aquí va la explicación. Después de la exhalación del volumen de reserva expiratorio, o sea, después de haber expirado forzosamente, o sea, después de haber exhalado el volumen de reserva expiratorio, aún queda una cantidad considerable de aire en los pulmones, ¿ok? Ya que la presión intrapleural debe ser diferente a la atmosférica, y esto va a mantener los alvéolos algo inflados, y una pequeña cantidad de aire va a permanecer en las vías aéreas no colapsables, o sea, en el espacio muerto anatómico, ¿ok? Aquí voy con esto. En reposo, o sea, después de haber, primero se inspira, luego se expira, y volvemos a este punto, que es el reposo. Nuestra presión intrapleural debe permanecer menor a la presión atmosférica, ¿ok? Siempre. Y esto porque deben de permanecer inflados los alvéolos, si no colapsarían, ¿ok? Entonces, este es el volumen al que yo me refiero en este ejemplo, ¿ok? Entonces, después de haber exhalado todo el volumen de reserva expiratoria, o sea, después de haber tenido una expiración forzada, queda todavía una cantidad considerable de aire en los pulmones, ¿ok? Ya que la presión intrapleural debe ser diferente a la atmosférica para mantener los alvéolos algo infladitos, ¿ok? Y así una pequeña cantidad de aire que permanezca en las vías aéreas no colapsables, o sea, en el espacio muerto anatómico. Este volumen, que no se puede medir con espirometría, se va a llamar volumen residual, ¿ok? Y se aproxima a más o menos 1200 mililitros en hombres y 1100 mililitros ahí, en mujeres, ¿ok? Aquí vamos a algo interesante y que espero también lo recuerden, junto con todo lo anterior, espero lo recuerden toda la vida. Si nosotros abrimos la cavidad torácica, la presión intrapleural, acuérdense que la presión intrapleural debe ser menor a la atmosférica, ¿ok? Supongamos que estamos abriendo nuestra caja torácica, estamos metiendo un cuchillazo en la caja torácica en reposo, para no confundirnos, ¿ok? Entonces la presión intrapleural va a ser menor a la atmosférica, por lo menos en 6 milímetros de mercurio, ¿ok? Volvamos a este ejemplo. Entonces, si abrimos la cavidad torácica, la presión intrapleural asciende, o sea, va a ascender
hasta igualar la presión atmosférica. Y entonces se va a expulsar todo el volumen residual. ¿Ok? Se van a expulsar estos 1200 o estos 1100 dependiendo del sexto. ¿Qué quiere decir? Abrimos la caja torácica y vamos a desinflarla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se igualaron las presiones de la cavidad intrapleural con la presión de la atmósfera. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Ese aire que se queda, incluso en neumotórax, que lo veremos en patologías ya muy avanzadas, se va a escuchar como si de verdad se desinflara la caja torácica. ¿Por qué? Porque se va a perder el poco aire remanente que quedaba en la caja torácica, bueno, en el pulmón realmente, y se va a llamar volumen mínimo. Es lo que quedaba, ¿ok? En la cavidad pleural. El volumen mínimo, al final de cuentas, es difícil medir, pero es una herramienta médico-legal al momento de, por ejemplo, hacer una necropsia. ¿Por qué? Una necropsia es el nombre correcto a lo que nosotros conocemos como autopsia, ¿va? Entonces, necropsia es el nombre correcto. El volumen mínimo va a ser una muy importante herramienta médico-legal porque va a determinar, por ejemplo, si un niño nació muerto o murió después del nacimiento, ¿ok? La presencia del volumen mínimo puede demostrarse colocando un trozo de pulmón en agua para observar si flota, ¿ok? Los pulmones fetales no contienen aire, por lo tanto ni volumen mínimo van a tener. Por lo que el pulmón de un niño que nació muerto no flotará en el agua. Un niño que sí nació, obviamente vivo, lloró y respiró, sus pulmones se llenaron de aire, obviamente, y se quiere determinar si el personal que lo atendió o atendió la bienvenida al mundo, este niño, porque es muy común, que o sea, no es por espantarlos ni nada, pero sí llega a pasar que el personal médico llega a decir, como, no, pues venía muerto. Digo, al final de cuentas ni era su culpa, pero pues a veces es más papeleo. Un niño que nació, que murió posparto, a un niño que pues venía muerto, ¿ok? Entonces muchas veces por eso se determina así. Entonces cuando se llegan a confrontaciones legales en este aspecto, ¿cómo podemos determinar? En la necropsia es muy fácil. Pones un pulmón, abres caja torácica, pones un pulmón en una bandeja de agua, o un cachito de pulmón incluso. Si, si no flota, el pulmón, quiere decir que el niño en realidad sí venía muerto. Pero si flota, quiere decir que respiró y entonces metió aire. Entonces el niño murió después del parto. O bueno, nació, respiró y ya las causas se determinarán después. Pero si flota, tiene aire y por lo tanto no venía muerto. Si no flota, no tenía aire y por lo tanto venía muerto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? No. Va. Bueno. Ahora vamos a ver a las capacidades. Todo lo anterior fueron volúmenes. Porque hablamos de puros volúmenes, ¿ok? Entonces se llaman volúmenes pulmonares. Vamos a hablar de las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares van a ser combinaciones de volúmenes pulmonares específicos. La sumatoria, por decirlo así. Vamos con una primera capacidad que se va a llamar, lo voy a abreviar, pero para que se entiendan. Capacidad inspiratoria. ¿Ok? Entonces, la capacidad inspiratoria es la sumatoria del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? En el caso de los hombres, vamos a tener una sumatoria de 500 mililitros
más 3100 mililitros nos va a dar 3600 mililitros. Es la capacidad inspiratoria del hombre. ¿Ok? En el caso de la mujer, vamos a sumarle 500 mililitros del volumen corriente más 1900 mililitros de su volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Y eso nos va a dar 2400 mililitros de capacidad inspiratoria en la mujer. ¿Dudas hasta aquí? La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Entonces, el volumen de reserva inspiratoria de 3100 en hombres y de 1900 en mujeres, respectivamente le vamos a sumar los 500 mililitros del volumen corriente que todos tenemos y nos va a dar una capacidad inspiratoria de 3600 litros en hombres y de 2400 mililitros en mujeres. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Bueno, vamos a ver otra capacidad y le vamos a llamar capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? Es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Me salió muy feo ahí. ¿Sale? En los hombres, la capacidad residual funcional va a ser una sumatoria de 1200 más 1200 igual a 2400 mililitros en los hombres. ¿Ok? En las mujeres, 1100 más 700 mililitros nos da una capacidad de 1800 mililitros. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir, la capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? En los hombres el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio es de 1200 en ambos casos. Entonces el hombre tendrá una capacidad residual funcional de 2400 mililitros. Las mujeres tienen un volumen residual de 1100 mililitros más un volumen de reserva expiratorio de 700, lo que nos da 1800 mililitros de capacidad residual funcional en mujeres. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, vamos a ver. Ya solo nos faltan dos capacidades, ¿ok? La capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Y eso nos va a dar la capacidad vital. Ya para no hacer las sumas, en hombres tendremos una capacidad vital de 4800 mililitros y en las mujeres de 3100 mililitros. ¿Ok? Volvemos a repetir, la capacidad vital es el resultado de sumar el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente
más el volumen de reserva expiratorio. O sea, vamos a sumar ambos volúmenes de reserva, tanto inspiratorios y expiratorios, más el volumen corriente. En hombres vamos a tener una capacidad vital de 4.800 mililitros y en mujeres una capacidad vital de 3.100 mililitros. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, vamos a revisar ya por último, ya para determinar volúmenes y capacidades, la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Y la capacidad pulmonar total va a ser la sumatoria de la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, en hombres y en mujeres, ¿ok? Entonces, en hombres tenemos una capacidad vital, ya lo vimos, de 4.800 mililitros, más 1.200 mililitros de volumen residual, ¿ok? Y en las mujeres teníamos 3.100 mililitros de capacidad vital, más 1.100 de volumen residual, ¿ok? En los hombres vamos a tener 6.000 mililitros de capacidad pulmonar total y en mujeres 4.200 mililitros de capacidad pulmonar total, ¿ok? Entonces, acuérdense que vimos capacidad vital, son estos valores. La capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual, que es uno de los volúmenes que vimos anteriormente. En hombres, son 4.800 de capacidad vital más un volumen residual de 1.200. Tenemos una capacidad pulmonar total de 6.000 mililitros de aire en el hombre. En la mujer tenemos 3.100 mililitros de capacidad vital más 1.100 de volumen residual para obtener 4.200 mililitros de capacidad pulmonar total. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bueno, más que también aprenderse los valores, también hay que irle viendo lógica. En el resumencito que les enviaré viene como desglosado. Bueno, sí, casi como lo expliqué, pero yo creo que leído también ya se vuelve a entender por una segunda vez. ¿Vale? Este esquema, pues podría resumir, bueno, sí, resume todos los volúmenes y capacidades que nosotros vimos. Desventaja es de que no discierne entre hombre y mujer, pero pues lo pueden utilizar. Una vez entendiendo todos los volúmenes y capacidades, pues ya es más fácil en este cuadro, para memorizarlo aún mejor, revisar cada uno de los valores, ¿ok? Pero pues este cuadro lo resume muy bien. Vamos a hablar del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ok? Acuérdense que todo inicia, termina, dependiendo de cómo quieran verlo, con la sangre desoxigenada que llega ¿a dónde? A la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí se va a los pulmones, ¿ok? Con CO2 en el eritrocito. De ahí en el alveolo se va a cambiar ese CO2 por O2. Entonces nuestro eritrocito va cargando esa sangre oxigenada para llevarlo a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo, de ahí pasa a la aorta y de la aorta se va a todo el cuerpo, ¿ok? Ese es el camino que, ya combinando sistema respiratorio con sistema cardiovascular, pues quería lograr que nosotros entendiéramos, ¿ok? Solamente vamos a hablar de valores y vamos a tener que en 100 mililitros de sangre oxigenada, ¿ok? Vamos, el 1.5 del oxígeno, el 1.5% del oxígeno
va a estar disuelto en el plasma. ¿Ok? Y el otro 98.5% de oxígeno va a estar unido a la hemoglobina. ¿Ok? Acuérdense que la hemoglobina es la proteína del eritrocito que se encarga de transportar el oxígeno. ¿Ok? Y esa hemoglobina altamente oxigenada le vamos a llamar oxihemoglobina. ¿Vale? O lo podemos abreviar como HbO2, que básicamente va a significar lo mismo. Entonces, en sangre oxigenada, en sangre arterial, ¿vale? Vamos a encontrar 1.5 de oxígeno en el plasma y el otro 98.5 pegado a la hemoglobina, que una hemoglobina rica en oxígeno se va a llamar oxihemoglobina. La unión del oxígeno a la hemoglobina va a depender de varios factores. O sea, que el oxígeno se una a la hemoglobina para que sea oxihemoglobina va a depender de estos factores: de la presión parcial de oxígeno, del pH, de la presión parcial de dióxido de carbono, de la temperatura y del contenido en sangre de BPG, que significa 2,3-bifosfoglicerato, ¿ok? Es una enzima. Entonces, estos 5 factores van a hacer que, si están en óptimas condiciones, una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de dióxido de carbono, un pH adecuado, una temperatura adecuada y unos niveles adecuados de 2,3-bifosfoglicerato, van a hacer que nuestra oxihemoglobina contenga un 98.5 de oxígeno. ¿Ok? Ahora vamos con la sangre desoxigenada, a lo que le llamaríamos sangre venosa. ¿Ok? Entonces, cada 100 mililitros de sangre desoxigenada, el 7% del CO2 va a estar en plasma. En el plasma, perdón. El 23% del CO2 se va a combinar con la hemoglobina. ¿Ok? Y esta hemoglobina combinada con CO2 le vamos a llamar carbamino hemoglobina, o abreviado como HbCO2. Acuérdense, hemoglobina oxigenada se va a llamar oxihemoglobina. Hemoglobina desoxigenada, o sea, con CO2, le vamos a llamar carbamino hemoglobina. ¿Sale? Y el 70% del CO2 se va a disolver en iones bicarbonato. ¿Ok? Entonces el 30% del CO2 se va a convertir en bicarbonato. Esa es la fórmula del bicarbonato. ¿Vale? Vamos a ver dudas hasta aquí de la sangre oxigenada y desoxigenada. No, profe. ¿No? No, profesor. Vamos a ver dos leyes. Una es un efecto. No, son efectos. Sí, perdón, son efectos. En un ambiente ácido, entonces vamos a llamar ambiente ácido, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a ser baja, ¿ok? Y el oxígeno se va a disociar con mayor facilidad que la hemoglobina. A esto se le va a llamar efecto Bohr. Entonces, para que vayamos encontrando lógica, a lo que llamamos acidosis, ni siquiera le estamos poniendo nombre a acidosis metabólica ni acidosis, se me fue el nombre del otro. Bueno, en una acidosis, ¿ok?
o sea, un ambiente ácido de la sangre, el oxígeno no se va a combinar con la hemoglobina, o se va a combinar muy poco, ¿de acuerdo? Y esto le vamos a llamar efecto Bohr, ¿de acuerdo? Y esto pues es el principio fisiopatológico de las acidosis, que ya en su momento lo veremos. Pero vayan encontrando esa lógica desde ahorita para que les sea más fácil en su momento. Entonces, en un ambiente con sangre ácida, el oxígeno se va a pegar menos a la hemoglobina. Y esto le vamos a llamar efecto Bohr. ¿De acuerdo? Ahora bien, en presencia de oxígeno, se une menos el dióxido de carbono a la hemoglobina. ¿De acuerdo? O sea, si tenemos una sangre ricamente oxigenada, o sea, una sangre arterial, se va a unir menos dióxido de carbono a la hemoglobina. ¿Ok? Y esto le vamos a llamar efecto Haldane. O Haldane, como lo quieran pronunciar. Pero si lo analizamos, el efecto Haldane va a depender del efecto Bohr. ¿Ok? Y acuérdense que mencionamos que los factores para que la sangre se mantenga oxigenada es presión parcial de oxígeno, pH y presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, vean cómo el pH va a influir para que nuestra sangre se mantenga oxigenada. O sea, mientras nuestra sangre arterial mantenga un nivel óptimo de oxígeno, el CO2 casi no se va a unir a la hemoglobina. ¿Ok? Y esto se va a llamar efecto Haldane. Pero si tenemos un ambiente ácido, el oxígeno se va a pegar poco, o incluso ni se va a pegar a la hemoglobina, ¿ok? Y esto le vamos a llamar efecto Bohr. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Y bueno, ya No, nada más para concluir, que esto ya más o menos lo habíamos visto en sistema nervioso. Vamos a ver el control nervioso de la respiración, ¿ok? Entonces, a nivel del bulbo raquídeo, acuérdense que nuestro tallo encefálico o tronco encefálico se divide en bulbo raquídeo, puente protuberancia y en mesencéfalo, ¿ok? Entonces, a nivel del bulbo raquídeo, vamos a encontrar centros respiratorios, ¿ok? El primero, que es vamos a encontrar un centro inspiratorio, y otro centro expiratorio. ¿Ok? Vamos a encontrar también un área o centro apnéustico y otro neumotáxico. ¿Ok? Ahora bien, también vamos a encontrar un centro respiratorio en el hipotálamo, pero vamos por partes. El centro inspiratorio, que se encuentra en el bulbo raquídeo, o el centro o área respiratoria es esta, se va a encargar de regular la frecuencia y profundidad de la respiración. ¿Ok? Entonces el centro inspiratorio va a regular cuántas veces respiramos, o sea, la frecuencia respiratoria, y la profundidad con la que nosotros respiramos. ¿Ok? Teóricamente aquí podríamos originar los suspiros y esos movimientos respiratorios modificados. En el centro expiratorio, ¿qué problema tengo con la X? En el centro expiratorio, que es ese que pinté de azul, va a regular también la frecuencia respiratoria y el volumen expiratorio. ¿Ok? Acuérdense, ya vimos los volúmenes, entonces el centro expiratorio va a regular el volumen expiratorio. ¿Vale? El centro apnéustico, que es va a ser el centro de alarma de la respiración. ¿Qué quiere decir? Si este centro apnéustico está detectando que no estamos respirando, que hay poco oxígeno en la sangre, etcétera, se va a activar. ¿De acuerdo? Y el centro neumotáxico
va a reunir o va a integrar a el centro inspiratorio y expiratorio. ¿Ok? Ahora bien, el control respiratorio en el hipotálamo, esta parte que estoy señalando con rojo, va a integrar las respiraciones conforme a las sensaciones. Entiendan esto. El centro respiratorio del hipotálamo va a integrar las respiraciones conforme a las sensaciones. Acuérdense, respiramos muy diferente, agitados, espantados, felices, tristes, excitados incluso. No sé, tenemos tipos de respiraciones que van relacionadas con las emociones. Entonces, eso lo va a integrar el centro respiratorio del hipotálamo. ¿Dudas hasta acá? No, profe.